Hola, quien les habla, Davis Rojas Miranda, es docente del Instituto Tecnológico de Mairana, de la carrera de Contaduría General. En esta oportunidad vamos a hablar de las normas de contabilidad, básicamente de la norma contable 1, que se refiere a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. En esta oportunidad hablaremos de lo siguiente, hablaremos del CETENAC. El CETENAC no es otra cosa que el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. En noviembre del año 2012 sacaron la resolución 001, donde básicamente aprueban y mantienen en vigencia las decisiones y recomendaciones e informes que se convierten en normas, borradores de normas e informes, y ratifican la vigencia de los 14 principios de las normas de contabilidad que se aplican en Bolivia, las cuales son la norma número 1, principios de contabilidad generalmente aceptados; la norma número 2, tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre del ejercicio; la norma número 3, estados financieros a moneda constante; la número 4, revalorización de activos fijos; la número 5, principios de contabilidad para la industria; la número 6, principios de contable de la diferencia de cambio; número 7, evaluación de inversiones permanentes; la norma número 8, conciliación de estados financieros; la norma número 9, normas de contabilidad para la industria petrolera; la número 10, tratamiento contable de los arrendamientos; la número 11, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros; la número 12, tratamiento contable de operaciones de moneda extranjera cuando coexistan más de un tipo de cambio; la número 13, cambios contables y su exposición; la número 14, políticas contables, su exposición y revelación. Son los 14 principios que en la actualidad, a partir del año 2012, con la resolución 001, están en vigencia en Bolivia para todo tipo de empresa. Empezaremos a desarrollar la norma contable número 1, donde básicamente se habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos a empezar con uno de los principios más importantes que tiene esta norma, y es el principio de equidad. Básicamente, el principio de equidad se refiere a lo siguiente, ¿no? Dice que la equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, al encontrarse como contador de la empresa, debe mostrar en los estados financieros tal y cual reflejan los números de esa empresa, con equidad, aunque sus propios intereses estén en juego. El segundo principio de contabilidad generalmente aceptado es el de ente. ¿A qué se refiere? Básicamente se refiere a que los estados financieros siempre se van a referir a un ente, vale decir, a una empresa. También se dice que ente puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Cuando hablamos de una persona natural, estamos hablando de nosotros mismos, y cuando hablamos de una persona jurídica, estamos hablando del conjunto de varias personas que forman una sociedad, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Los tipos de empresas o entes que conocemos básicamente son los siguientes. Son empresas de comercio o entes de comercio. También tenemos los entes o empresas de servicio, también tenemos los entes o empresas industriales, también tenemos los entes o empresas agropecuarias y mineras. Otro de los principios de contabilidad generalmente aceptado es el principio de bienes económicos. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, que los estados financieros siempre se refieren a bienes tangibles o materiales. Cuando hablamos de bienes materiales, estamos hablando de todo lo que podemos tocar, ¿no es cierto? Vale decir, sillas, mesas, computadoras, escritorios, vehículos, edificios, etc. Y cuando hablamos de intangibles o inmateriales, estamos hablando básicamente de bienes que no los podemos tocar, como por ejemplo los patentes sobre inventos, los derechos de llave y otros, que tienen y poseen un valor económico o pueden ser expresados en términos monetarios. Como por ejemplo, hemos mencionado varios, ¿no? En bienes tangibles estamos hablando de automóviles, de computadoras, edificios, etc. Y cuando hablamos de intangibles, estamos hablando
de los patentes sobre inventos, estamos hablando del derecho de llave, etc. Otro principio de contabilidad generalmente aceptado es el de moneda de cuenta. ¿A qué se refiere esto? Este principio básicamente nos indica que debemos utilizar el tipo de moneda de uso legal en el país. ¿Qué quiere decir? Que todos los estados financieros de una empresa se deben realizar en el tipo de moneda de curso legal del país. Por ejemplo, si estamos en Bolivia, nosotros debemos realizar los estados financieros en bolivianos. Si nosotros estuviéramos en Estados Unidos, obviamente el tipo de moneda será el dólar. Otro de los principios que debemos mencionar es el de empresa en marcha. Básicamente este principio lo que indica es que todos los estados financieros que realicemos deben referirse a una empresa que está funcionando, vale decir, a una empresa que está empezando a funcionar y que pues en el corto y mediano plazo no piensa cerrar. Un ejemplo de esto podríamos tener en nuestro país, por ejemplo, la Cervecería Boliviana Nacional, que es una empresa que está en funcionamiento. Tenemos otra empresa que podemos mencionar aquí, la de cemento, Cobose, y otras así como ese tipo de empresas que básicamente lo que se refiere a empresa en marcha es que deben estar funcionando o en plena actividad económica. Otro de los principios que vamos a mencionar es el de evaluación al costo. Este principio se refiere básicamente que debemos evaluar al costo todas las adquisiciones o producciones que tengamos en la empresa. Vale decir, este constituye un criterio principal y básico de evaluación. No es otra cosa que el valor en el que se compra una mercadería y el valor con el cual realizamos los estados financieros. Vale decir, si yo compro al principio de mi ejercicio, compro una computadora en 100 bolivianos, mi evaluación al costo será los 100 bolivianos con los que he comprado. Otro principio que debemos hablar también es el principio de ejercicio, que básicamente esto se refiere al periodo de tiempo en el cual se miden los resultados de la empresa para satisfacer a la administración legal y a entidades fiscales para cumplir compromisos financieros en estos periodos. Como por ejemplo, cuando hablamos de la administración estamos hablando de los administradores o también estamos hablando de los propietarios o los socios de la empresa. Y cuando hablamos de fines legales y fiscales, básicamente estamos hablando para cumplir los compromisos financieros. Por ejemplo, podría ser impuestos nacionales, ¿no?, para pagar los impuestos al final de gestión, que es el impuesto a las utilidades y otros. Los periodos que se deben utilizar deben ser siempre iguales de uno a otro año para poder ser comparados entre sí. Y normalmente estos periodos son de 12 meses o un año. Varía de acuerdo al tipo de empresa que existe en nuestro país. Por ejemplo, si es una empresa comercial, su periodo contable empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Si es una empresa industrial, como por ejemplo el aceite fino, la fábrica de aceites fino, o la industria petrolera que tenemos en la actualidad, empieza su gestión el 1 de abril y termina el 31 de marzo. También tenemos otro tipo de empresas en el oriente especialmente, que son las agropecuarias. Estas van a empezar su gestión el 1 de julio y van a terminar el 30 de junio. Y por último tendremos las empresas extractivas, que son las empresas mineras, que empiezan su periodo contable el 1 de octubre y terminan el 30 de septiembre. En estos 4 rubros se deben agrupar el resto de las empresas que no estén agrupadas aquí. Básicamente, por ejemplo, las entidades financieras, las entidades de servicio, básicamente van a tener su periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre, haciendo 12 meses en cada uno de estos casos. Otro principio que vamos a hablar es el de devengado. ¿Qué significa este principio? Significa que al registrar las transacciones y determinar las variaciones patrimoniales, se deben considerar para establecer el resultado económico a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado en el momento que se perfecciona la transacción. Vale decir, cuando se recibe la factura y la mercadería, sin importar si recibió o no dinero. En otras palabras, es posponer por un tiempo el pago o el cobro en efecto. Otro principio básicamente es el de objetividad. ¿A qué se refiere este principio? Se refiere a que cualquier tipo de cambio que exista en los activos, vale decir,
en los bienes, valores y derechos, o en los pasivos, que son las deudas con terceras personas, y en la expresión contable del patrimonio, que vale decir es el capital, deben ser reconocidos formalmente en los registros contables, vale decir en el libro diario, libro mayor, etc. Tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. Otro principio que tenemos es el de realización. Los resultados económicos se deben registrar cuando se perfeccione la transacción, vale decir cuando se recibe la factura y la mercadería. ¿Qué quiere decir esto? El principio de realización se refiere, no importa si ha habido dinero en efectivo o no ha habido. Lo importante es que se haya entregado la factura y se haya recibido la mercadería. Ahí se perfecciona y se realiza el hecho económico. Otro principio que debemos mencionar es el de prudencia. Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo: se contabilizan todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado, ¿no? ¿Qué quiere decir este principio de prudencia? Que si yo tengo dos valores para un mismo bien, debo tomar el más bajo. Por ejemplo, yo tengo un edificio que yo lo he comprado en $10,000 y pues en la actualidad vale 12,000. Haciendo caso de este principio, yo debo utilizar el más bajo, vale decir el de $10,000. Otro principio que vamos a ver también es el de uniformidad. Normalmente cuando nosotros estamos haciendo la contabilidad de una empresa, pues vamos a aplicar todos estos principios que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Todos o algunos de estos. Lo que dice es que estos principios deben ser utilizados de forma uniforme de un periodo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo cambiar arbitrariamente los principios que esté utilizando este año y al año utilizar otro. Y si lo hago, si hubiera la necesidad de hacer eso, de utilizar unos principios contables este año y utilizar otros al próximo año, pues se debe aclarar en las notas que van a los estados financieros. Otro principio que vamos a ver es el de materialidad, significado o importancia relativa. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Cuando hablamos del principio de materialidad, estamos hablando de lo siguiente: estamos hablando de bienes materiales y básicamente estamos hablando de la evaluación de su valor. Por ejemplo, de la significancia que puede tener el tomar en cuenta o no algún tipo de bienes que tenemos en la empresa. Por ejemplo, si yo tuviera una computadora en la empresa que vale $1,000, puede ser significativo ese valor, como que para mí no, como para la empresa no puede ser tan significativo. ¿Por qué? Porque básicamente podría ser que ese valor no distorsione en gran manera los resultados de una empresa. Pero imagínense que no sea una computadora, sean 20 computadoras y cada una vale $1,000, ya son $20,000. Entonces en ese caso, esos $20,000 sí afecta a la empresa, ¿no? Sí es significativo, por lo tanto, ahí se refleja el principio de materialidad. Si los bienes que tenemos en la empresa afectan a los resultados de la empresa en gran magnitud, se los debe tomar en cuenta inmediatamente. Pero si el valor es un valor mínimo, no va a distorsionar en gran manera los resultados, uno puede, por criterio personal, puede dejar de tomarlo en cuenta. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente que se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos esconder ningún tipo de información que nos permita determinar los resultados reales en nuestra empresa. Debemos mostrarlos o debemos exponerlos en los estados financieros en el lugar que corresponda adecuadamente. Bueno, eso ha sido
todo en esta oportunidad. Hemos hablado un poquito, hemos explicado algo referente a lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que básicamente son los principios en los cuales nos vamos a manejar los contadores y auditores en nuestro país. Agradezco por su atención, indicarles que no se olviden darle me gusta, un like y compartir el video, pues tal vez hay otras personas que sí les pueda servir, al igual que ustedes lo están haciendo en esta oportunidad.